este día en el webinar de esta tarde que hemos denominado inteligencia emocional en los negocios. Sabemos que parte del desarrollo de los negocios hoy en día pues tienen que aplicar la parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y en el transcurso pues de este taller, de este webinar, vamos a descubrir pues cuál es su importancia para poderlo aplicar, y no solamente en la parte de los negocios, sino que también de manera personal. Así es de que es un gusto poder acompañarles. Mi nombre es Iris López y pues vamos a dar inicio. ¿Cuál es el objetivo de aprender sobre la inteligencia emocional? Bueno, lo primero es pues aprender a identificar y gestionar las emociones propias y ajenas para adaptarnos eficazmente a los cambios. Eso es lo más importante. La inteligencia emocional nos ayuda a poder adaptarnos ante cualquier tipo de cambio que surja en nuestro entorno, ¿verdad? Un ejemplo de ello puede ser la pandemia, ¿verdad? La emergencia por la pandemia hizo que muchas personas tuvieran que adaptarse a los cambios que surgieron. Entonces, y no solamente de manera personal, sino que también nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Entonces, es importante que logremos identificar cuál es el nombre, ¿verdad? De esas herramientas o de esas estrategias que ustedes retomaron durante ese proceso, ¿verdad? Y que puedan, pues, seguirlo poniendo en práctica durante el desarrollo, pues, tanto de sus negocios como de manera personal. Como les mencionaba, este es un tema que no solamente se ve desde la perspectiva empresarial, sino que tiene que ver mucho de la manera personal. Pero entonces, antes de que entremos en materia y de lleno a qué es la inteligencia emocional, quiero que veamos un pequeño video para que reflexionemos sobre la inteligencia emocional. Bien, me gustaría que alguna de las participantes, de las
personas que están participando de esta sesión me pudiera comentar qué fue lo que observaron en el video. Primero, ¿verdad? ¿Qué sucede con los primeros dos personajes? ¿Verdad? ¿Y qué actitudes o qué sentimientos se pueden observar? ¿Cuál fue la situación? Así que tienen la oportunidad, ¿verdad? Pueden activar sus micrófonos. Bien, vamos a hacer la reflexión entonces, vamos a ir guiando. En una primera instancia, si ustedes se fijaron en el video con detenimiento, estaban los dos personajes, ¿verdad? En este caso el alce y el oso, ambos querían cruzar el puente, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de querer cruzar ambos al mismo tiempo el puente, se da una situación, ¿verdad? Se da una situación en la cual la actitud de cada una de los personajes, si ustedes se fijaron, era de confrontación, ¿verdad? Entonces, ninguno de los personajes quería ceder o quería, por ejemplo, darle permiso o retroceder, ¿verdad? Sobre el camino que ya había recorrido para que el otro personaje pudiera pasar, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ¿qué sucede? ¿Verdad? Se acercan estos dos animales pequeños, ¿verdad? Que era un mapache y un conejo, y también quieren pasar el puente, pero ¿qué sucede? El oso y el alce, pues obviamente no les permiten que tampoco puedan pasar, ¿verdad? Sino que todo lo contrario los maltrata. ¿Y qué sucede al final? Bueno, ambos personajes, el conejito con el mapache, deciden entonces cortar una parte del puente para que estos dos, ¿verdad? Personajes que no se ponían de acuerdo y tenían el conflicto, pues cayeran entonces al precipicio, ¿verdad? Del puente. Y al final, ¿qué sucede? El conejo con el mapache nuevamente quieren cruzar el puente, ¿verdad? Pero la actitud que ellos toman al momento de encontrarse en medio del puente es diferente, porque podían haber actuado quizás del mismo modo en que actuó tanto el oso con el alce, pero ellos prefirieron hacer otra acción, ¿verdad? Entonces, buscaron la estrategia, ¿verdad? Entonces, si usted se fija en el conejito, pues se salta, ¿verdad? Y ambos animalitos logran pasar el puente, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a reflexionar sobre esto un poco más, ¿qué mensaje nos deja este video? Muchas veces, cuando estamos ante una situación en la cual tenemos que actuar de manera rápida, o probablemente usted tenga tiempo de poderlo analizar, nos dejamos llevar muchas veces por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, ¿verdad? Y probablemente no pensamos en cómo poder solucionarlo en la medida en que tanto la persona que que está en la situación o está en el problema junto con nosotros, podamos resolverlo de una manera en ganar-ganar, ¿verdad? Sino que la mayoría de ocasiones siempre buscamos nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y asimismo, esto se da en todas las relaciones, ¿verdad? Personales, en todas las relaciones sociales. Entonces, hay situaciones que se pueden llevar a cabo o que se pueden dar tanto en su negocio como de manera personal. Entonces, ¿para qué nos sirve la inteligencia emocional? Primero, pues, obviamente para poder desarrollar esa capacidad de percibir y controlar nuestros propios sentimientos y asimismo, pues, saber interpretar las emociones de las demás personas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nos va a ayudar a saber cómo reaccionar de una mejor manera, ¿verdad? En la cual podamos
tener los mejores resultados posibles, ¿verdad? Asimismo, si ustedes estudian sobre las diferentes enfermedades que se sufren hoy en día, el estrés es una de las causas pues que nos conlleva muchas enfermedades físicas, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde proviene el estrés? ¿Verdad? Muchas veces el estrés viene debido a que no sabemos manejar esas emociones. Y podemos pensar que hablar de inteligencia emocional solamente es un tema que se tiene que ver, por ejemplo, con el género femenino, pero no es así, sino que es un tema que se debe de ver entre todas las personas, ¿verdad? Porque no solamente es algo que se debe de llevar de manera personal, sino que también es algo que nos ayuda a mejorar el ambiente laboral o el ambiente entre colaboradores y colaboradoras dentro de nuestro negocio y también para poder mejorar esas relaciones con nuestra clientela. Entonces, la inteligencia emocional no solamente nos sirve para aspectos personales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso pues, de este webinar. Bueno, como les comentaba, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional? Bueno, en el ámbito empresarial es un método práctico que nos permite poder aplicarlo en el área laboral, ¿verdad? O en su negocio. Asimismo, nos ayuda para poder comprender, ¿verdad? La importancia de gestionar nuestras emociones y también las emociones de las personas que colaboran con nosotros. Entonces, es importante que podamos conocer en qué consiste la inteligencia emocional y cómo lo podemos desarrollar también. ¿De acuerdo? Asimismo, el poder aplicar la inteligencia emocional puede maximizar también su potencial y desempeño, ¿verdad? Tanto de nuestros colaboradores como de nuestro negocio, ¿verdad? Quiere decir, no sé si han escuchado el lema de que las personas que están contentos en su trabajo, pues son personas más productivas, ¿verdad? Y eso, pues al mismo tiempo, genera mejores condiciones para el negocio, ¿verdad? Entonces, por eso dice, en consecuencia, genera un mayor valor para las empresas. Bien, vamos a ver algunos elementos de la inteligencia emocional que se pueden ir aplicando en los negocios. Entonces, esto les va a ayudar mucho, como les decía, no solamente en el nivel personal, sino que también nos va a ayudar en la parte de los negocios. Pero entonces, lo primero que debemos hacer para poder aplicar la inteligencia emocional es el autoconocimiento, ¿verdad? El autoconocimiento emocional o la autoconciencia, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, es la capacidad que tenemos las personas para poder reconocer nuestras propias emociones, así como sus efectos. Y también es una habilidad que nos permite reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, cuando estamos ante ciertas situaciones, ¿verdad? De la vida, probablemente tendemos a reaccionar tal vez no de la mejor manera, ¿verdad? Sino que probablemente dependiendo de cómo estuvo nuestro día a día, dependiendo de eso, así va a estar su humor, como decimos, ¿verdad? En el buen salvadoreño. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted tiene una reunión con un cliente o que tiene que ir a dejar un pedido y ya se retrasó con el tiempo para ir a dejar esa orden? Pero cuando usted sale a dejar ese pedido, usted se da cuenta que hay un gran tráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esas ocasiones? ¿Verdad? O, por ejemplo, si tiene una reunión con un cliente importante, o, por ejemplo, si va para alguna capacitación o algún evento, ¿verdad? Entonces, esa situación de tener que esperar en el tráfico, saber que tiene que esperar más de tal vez del tiempo que usted ya se había programado y saber que probablemente pueda llegar tarde a su evento o a la hora que ha pactado, ¿verdad? Con el cliente, eso muchas veces nos genera estrés. ¿Y qué sucede? Tal vez en el transcurso del camino en el cual usted se dirige, comienza a sentir una infinidad de emociones, ¿verdad? Estrés, enojo,
probablemente se comience a echar la culpa porque no salió temprano, no planificó bien el día, o le echa la culpa a otra persona, ¿verdad? Es que no me entregaron las cosas en el momento, o tal vez con alguien que le ayude en su negocio, usted se desquita con él. Entonces, comienzan a surgir una cierta cantidad de situaciones y de sentimientos, ¿verdad? Que lo que van a hacer al final del día es estresar o estresarnos, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a que podamos manejar esas situaciones y esos sentimientos. Claro, los seres humanos somos personas que sienten, ¿verdad? Eso no lo podemos eliminar porque es algo innato, es algo con lo que ya nacemos. Nos alegramos, lloramos, sentimos enojo, tristeza, alegría. Entonces, todas esas emociones son parte del ser humano, no podemos cambiarlas, pero lo que sí podemos hacer es aprender a manejar esas emociones. ¿Y cómo la vamos a aprender a manejar? Pues primero conociéndonos, sabiendo qué situaciones son las que me hacen reaccionar de cierta manera o me hacen sentir enojada, me hacen sentir ira, me hacen sentir tristeza o aquellas emociones que impliquen que yo pueda reaccionar de una manera negativa, ¿verdad? Y que no me van a ayudar a contribuir en nada prácticamente, sino que todo lo contrario. Entre más emociones negativas usted vaya acumulando, eso lo que va a hacer es que usted se enferme, ¿verdad? Que tenga más estrés y a la medida, pues, ¿cuántas personas no hay hoy en día que padecen del colon, por ejemplo? Y usted pensará, pero ¿y por qué? ¿Por qué padecen de eso? Bueno, esa es una de las consecuencias de pasar mucho tiempo estresado. ¿Por qué? Porque usted cuando se estresa se le quita el hambre, deja de comer, ¿verdad? Entonces comienza a realizar, por ejemplo, hábitos que no son buenos, como dejar algunas comidas o no descansa lo que debe descansar. Entonces, hay ciertas actitudes que probablemente usted no está consciente de ellos, sino que usted lo está haciendo de manera inconsciente, pero que son generadas debido a esas emociones, ¿verdad? Debido a que no hemos logrado identificar esa situación y lo que está haciendo es dañarnos, ¿verdad? Por eso les decía que no solamente vamos a ver la inteligencia emocional desde la perspectiva de los negocios, sino que también es una cuestión personal, ¿verdad? Y es importante que ustedes conozcan sobre ello para que asimismo también puedan aplicarlo en su negocio con sus colaboradores o colaboradoras, así como con sus clientes, ¿verdad? Otro de los elementos importantes en inteligencia emocional es la autorregulación o el autocontrol emocional, que es lo que les mencionaba. Entonces, esto consiste en la habilidad que nos ayuda a reflexionar y a mantener el control de nuestras emociones en situaciones críticas, ¿verdad? Además de ayudarnos a ser mucho más flexibles, ¿verdad? Porque ¿qué sucede cuando tenemos una situación en la que usted o la otra persona tienen que ceder para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Así como el video que veíamos al inicio, ¿verdad? Usted lo está viendo desde la perspectiva de que tiene que perder algo, que tiene que ceder algo para poder continuar o para poder solucionar esa situación. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a que podamos buscar una solución de una manera más consensuada, que podamos ser un poco más flexibles, ¿verdad? La idea es que usted no se concentre solamente en el problema, sino que busquemos una solución que nos permita, ¿verdad? Dejar de lado esa situación, que podamos reaccionar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces la autorregulación o el autocontrol emocional nos ayuda a eso. Asimismo, imagínense cuando se dan conflictos dentro del negocio, cuando usted tiene un conflicto con un cliente, con una clienta, por ejemplo, que el producto, ¿verdad? O el pedido a lo mejor no iba completo
o imagínese que usted tiene que negociar más tiempo para poder hacer la entrega del producto o para poder ofrecerle el servicio, ¿verdad? Entonces, si no sabemos cómo manejar esas situaciones, muchas veces vamos a terminar pues probablemente con una situación más delicada, con un problema más grande en vez de solucionarlo. Y eso pues a medida se va acumulando, como les decía, nos puede ir pues generando otras complicaciones, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que aprendamos a poder regular esas emociones. Otro de los elementos importantes de la inteligencia emocional es la empatía, ¿verdad? La empatía, este elemento lo hemos venido abordando a través de los diferentes webinars, ¿verdad?, que hemos estado brindando. También lo vimos en la parte del design thinking, ¿verdad? Entonces, el mapa de empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y puntos de vista de los demás, ¿verdad? Es decir, se trata de prestar interés genuinamente por las necesidades de las demás personas, ¿verdad? O anticiparse, por ejemplo, a las necesidades de los clientes, ¿verdad? Entonces, por eso retomamos el mapa de empatía, ¿verdad? Porque esa es una herramienta que nos permite conocer quién es mi clientela, ¿verdad? Saber qué es lo que piensa esta persona, qué es lo que ve, qué es lo que oye, qué es lo que dice, qué es lo que hace, cuáles son sus esfuerzos, sus miedos, ¿verdad? Sus obstáculos y cuáles son los resultados, es decir, las metas o los objetivos que mi clientela tiene, ¿verdad? Entonces, el mapa de empatía en este contexto, pues me permite ver el entorno de mi clientela, poder conocerlo, poder ponerme en los pies, en los zapatos, perdón, de mi clientela, ¿verdad? Entonces, asimismo, en el ámbito personal, es importante que podamos también reconocer, ¿verdad?, los sentimientos de las demás personas. Entonces, muchas veces esa parte no la hacemos, ¿verdad? Sino que nos enfocamos solamente en lo que nosotros sentimos, ¿verdad? En lo que estamos sintiendo únicamente en nosotros. Entonces, esa parte de la inteligencia emocional es sumamente importante, la empatía, ¿verdad? En la medida en que usted pueda aplicarlo, ya sea en su negocio de manera personal, pues va a poder mejorar su capacidad, ¿verdad?, para poder resolver de mejor manera ciertas situaciones. Y esto también va fortaleciendo nuestras capacidades para adaptarnos a los cambios, que es algo que es una realidad hoy en día. Usted sabe que el mundo está cambiando constantemente y no solamente nuestro entorno personal, familiar, sino que el entorno de los negocios, ¿verdad?, mundialmente. O sea, vivimos en un constante cambio, ¿verdad? Los seres humanos somos cambiantes. Entonces, la inteligencia emocional nos permite poder adaptarnos de una manera más rápida y mejor a esos cambios, porque también sucede algo. Muchas veces somos renuentes a hacer cambios, ¿verdad? Nos acomodamos en nuestro entorno y luego no queremos cambiar, pero realmente la vida misma nos dice que sí debemos ir cambiando, debemos ir adaptando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es necesario que conozcamos sobre la inteligencia emocional, ¿verdad? Para que eso nos sea, pues, mucho más fácil. Otro de los elementos de la inteligencia emocional es, o son más bien las habilidades sociales, que tiene que ver con los que les mencionaba en el punto anterior, ¿verdad? Entonces, las habilidades sociales son las competencias que nos permiten generar consensos y persuadir a otros a escuchar activamente, ¿verdad? También nos da la capacidad para enviar mensajes convincentes, así como la capacidad de resolver conflictos y generar relaciones de confianza con otras personas o grupos, ¿verdad? Entonces, las habilidades sociales realmente en el mundo de los negocios es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted en el mundo empresarial se mueve a través de esas relaciones,
¿verdad? Relaciones comerciales, con los proveedores, con otras empresas, ¿verdad? Que muchas veces podemos colaborar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las redes de contacto, las redes empresariales, muchas veces nos cuesta poder hacer clic, ¿verdad? Con otras empresas. ¿Por qué? Porque por lo general nos dejamos llevar un poco por la competencia, ¿verdad? O no queremos, pues, brindar como esa apertura, poder trabajar con otros negocios o con otras empresas que probablemente si nos uniéramos pudiéramos ofrecer otro tipo de servicios. Por ejemplo, está el caso de las empresas que se dedican a la organización de eventos. Puede ser que una persona, ¿verdad? Una persona emprendedora se dedique solamente a brindar el servicio de la organización del evento, pero no quiere decir que tenga probablemente todo el equipo o todos los servicios, sino que lo que hace esta persona es integrar todos esos servicios que probablemente necesite una persona para un evento. Puede ser que necesite una empresa que le brinde el servicio de audio, de música, entretenimiento, otra empresa que le brinde, por ejemplo, el alquiler de sillas, de mesas o mobiliario, otra empresa que tenga que ver con la parte de floristería, ¿verdad? Para la decoración. Otra empresa, por ejemplo, que se encargue ya de lo que es el banquete. Otra empresa que se dedique a brindarle lo que es el alquiler del salón. Entonces, esta persona que organiza o que se dedica a eso, ¿verdad? Tiene que ser una gran red de contactos. Imagínense con cuántas personas tiene que coordinar para poder ofrecerle un servicio que satisfaga a esa clientela, ¿verdad? Entonces, el poder contar con esas habilidades para poder brindar ese tipo de servicios, pues realmente debe de ser bastante grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener que negociar con diferentes empresas para poder brindar el servicio que ella necesita. Asimismo, cuando usted está, ¿verdad? Por ejemplo, con sus clientes, debe de saber manejar esas habilidades, ¿verdad? A veces es necesario, como les mencionaba, pues en la parte de la negociación, saber cómo manejarnos frente a la clientela, ¿verdad? Saber hasta qué punto usted puede ceder y de qué forma se lo va a dar a conocer también, ¿verdad? Porque imagínense que usted fuera, no sé si les ha pasado esto cuando van, por ejemplo, a un mercado, ¿verdad? Usted llega y digamos que anda comprando aguacates, por decir algo, ¿y qué es lo que hacemos por lo general las personas? Tenemos la costumbre de que tocamos el aguacate para ver si ya está en su punto, si aún le falta. Entonces, hay personas que se molestan porque usted haga esa acción. Claro, hasta cierto punto tienen razón, pues porque lo que va a suceder es que se va a mayugar el fruto, ¿verdad? Pero se lo dicen de una manera que, o sea, usted se asusta y mejor se va pues del puesto, ¿verdad? Porque casi que le dicen, ¿y por qué me está tocando las cosas, verdad? El producto. Entonces, claro, usted a lo mejor va con la intención de comprar, pues, pero debido a la forma en cómo reacciona la persona, usted como clienta o cliente, pues lo que hace es mejor irse, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esas situaciones. Por ejemplo, aquellas empresas que tienen el servicio de atención al cliente o que tienen a alguien en el área de ventas. Estas personas que trabajan en el área de ventas deben de ser capacitadas, ¿verdad? Sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque probablemente van a tener que tratar con diferentes tipos de personas, con diferentes personalidades, ¿verdad? Entonces, tienen que saber cómo manejar diferentes situaciones y poder dirigirse ante diferentes tipos de personas, ¿verdad? Por eso es que el trabajo de la atención al cliente no es fácil, no es sencillo,
¿verdad? Y muchas empresas tienden a fallar en ese aspecto porque muchas veces pues no capacitan a su personal en esa área de la inteligencia emocional. Pero entonces cuando un cliente o una clienta le sale a lo mejor molesto o molesta porque tal vez no le brindaron el servicio como se le había especificado o a lo mejor hubo alguna falla, ¿verdad? O como les decía, pues tal vez el producto no llegó en las condiciones que la persona lo esperaba. Entonces, ¿con quién se va a venir a desquitar esta clienta o este cliente? Probablemente va a ser con la persona que esté en el área en esa área, ¿verdad? De atención al cliente o con el vendedor o la vendedora, ¿verdad? Entonces, pero si esta persona no la han capacitado para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones o saber cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, lo que va a suceder probablemente es que va a haber ahí algo, un problema ya bastante fuerte, ¿verdad? Porque hay personas que lo que hacen es confrontar, ¿verdad? No tratan de tranquilizarse, ¿verdad? Sino que lo que hacen es mejor, pues, hacer más grande el problema. Y si no, veamos el caso, por ejemplo, hace un par de años, ¿verdad? En nuestro país, pues se dieron varios casos de personas que trabajaban en el área de seguridad, ¿verdad? De ciertos bancos o tiendas que debido a que estas personas, pues probablemente, a pesar de que trabajan en un punto estratégico, porque son quienes le dan casi que la bienvenida a las personas a la entrada de un edificio, ¿verdad? O de una institución, a veces pues tal vez no han recibido este tipo de capacitaciones o de información sobre la inteligencia emocional. Pero entonces cuando una persona tal vez no acata rápidamente la indicación que tal vez le ha dado la persona, la forma en cómo tratan a los demás, pues tal vez no es la forma más adecuada. Pero entonces eso genera también inconvenientes, como les mencionaba, hace un par de años pues se daban casos en que incluso había una persona que había atentado contra la vida de una persona que se dedicaba a ese tipo de servicios, ¿verdad? De seguridad y viceversa, pues entonces, o incluso lo que les decía al inicio, cuando usted va en el transporte, ¿verdad? Ya sea en su auto o cuando va en el transporte público, muchas veces han habido problemas graves, porque hay personas que no se saben controlar, pierden el control, ¿verdad? De sus emociones y reaccionan de una manera bastante violenta. Se bajan de los vehículos, casi que les pegan a la otra persona o se golpean, ¿verdad? Incluso han habido casos de personas que si andan armadas, pues si es posible sacan el arma, ¿verdad? Entonces, son situaciones que podríamos evitar si desarrolláramos y aplicáramos la inteligencia emocional, ¿verdad? Como les decía, no solamente es en el área empresarial con nuestros colaboradores o colaboradoras o con nuestra clientela, sino que también de manera personal. Pero entonces es importante que podamos aplicar o desarrollar esta parte, ¿verdad? Tanto en nuestros negocios como de manera personal, ¿verdad? Es algo que realmente nos ayuda mucho a ser mejores personas. Otro de los elementos importantes de la inteligencia emocional es la automotivación, ¿verdad? Entonces, la automotivación lo que nos ayuda es a enfocar las emociones hacia objetivos y metas y nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos, ¿verdad? Por lo general, cuando estamos en situaciones de bastante estrés o que tenemos que sacar, por ejemplo, un pedido súper rápido, ¿verdad? Tenemos ya el tiempo corto o nos hemos atrasado o en otras situaciones, probablemente nos enfoquemos solamente en el problema, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es bajar nuestra productividad. ¿Por qué? Porque usted se concentra solamente en el problema, pero en vez de pensar en ese problema, ¿por qué mejor no buscarle una solución o por qué no buscar como aquellas acciones que nos pueden ayudar a superar eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces es necesario que también
nos automotivemos, que no esperemos que alguien más nos diga que lo que estamos haciendo está bien, ¿verdad? Entonces, también es algo que ustedes pueden aplicar con las personas que les colaboran a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que mientras usted no les dice que el trabajo que están realizando está bien, pues no se sienten felices, ¿verdad? Sino que se sienten insatisfechas, creen que a lo mejor que lo que están haciendo no está bien. Entonces, también es como de poder sembrar, ¿verdad? Esa semillita de que la automotivación o que la motivación no siempre tiene que venir de terceros, ¿verdad? Sino que también nosotras o nosotros pues también podemos darnos esa automotivación, el poder concentrarnos en los objetivos, en las metas que tenemos y no solamente en los problemas, ¿verdad? Realmente nos puede ayudar mucho a poder avanzar en lo que sea que usted se haya planteado, ¿verdad? En su proyecto, tal vez usted tiene una meta de ventas y todavía no ha logrado alcanzarlo. Entonces hay que buscar la manera o las estrategias para poder superar eso, pero ahí es donde la inteligencia emocional se aplica, porque usted lo que hace es, bueno, yo reflexiono, ¿verdad? Con estarme preocupando solamente en el problema no voy a solucionar nada, ¿sí? Sino que hay que buscar la solución. Entonces, el poder hacer esa reflexión y poder concentrarme entonces en buscar esa manera de poder salir de ese problema o poder superar ese obstáculo, allí es donde estoy aplicando la inteligencia emocional, ¿verdad? Por eso les decía que en este webinar pues también íbamos a ir aprendiendo cómo es que se llaman esas estrategias que ustedes han puesto en práctica, porque todo lo que hemos estado mencionando acá, ustedes ya lo han puesto en práctica, ¿verdad? Y no solamente durante el periodo de la pandemia, probablemente en sus hogares o en sus negocios, sino que anteriormente, pues en el transcurso de su vida, pues usted ha venido aplicando la inteligencia emocional. Pero entonces ahora usted ya va sabiendo cómo es que se llaman a lo mejor esas estrategias que usted ha aplicado en algún momento, ¿verdad? Entonces, es importante, pues como les mencionaba, que se pueda desarrollar cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver rápidamente un video, solamente me confirman si se escucha el audio, por favor, sobre la inteligencia emocional en el contexto laboral. Inteligencia emocional en el contexto laboral. Las organizaciones se esmeran por crear y mantener la cultura, clima, estructura y recursos necesarios para lograr sus objetivos. Otro insumo igualmente importante, pero al cual no se le presta mayor atención, es el conformado por las emociones de las personas que laboran en dicha organización. Estas emociones, sin lugar a dudas, pesan sobre la estructura organizacional. ¿Te has percatado de la poderosa influencia que tus emociones ejercen sobre tu experiencia laboral? No solamente intervienen en tu relación con los demás, sino que tienen el potencial incluso de impactar tu desempeño. La inteligencia emocional en el contexto laboral hace referencia al manejo que se hace de las emociones en los lugares de trabajo. Es necesario instruirnos en este tema para poder conocer y reconocer las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás. Tomando en cuenta lo anterior, vale la pena iniciar con una breve explicación sobre las 6 emociones llamadas universales, precisamente porque todas las personas alrededor del mundo las experimentan. En primer lugar, vamos a mencionar la felicidad. Es un sentimiento positivo ante el cumplimiento de un deseo o un objetivo, que provoca una sensación positiva de paz y sosiego. Lo ideal es que las personas siempre se sientan a gusto y felices en su trabajo. El bienestar laboral de las personas la mayoría de las veces significa mayor productividad. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, menciona que cuando la gente está a gusto es cuando mejor trabaja. Esto podría indicar que la felicidad es quizás la emoción más importante para crear un clima laboral positivo. Como segunda emoción universal, podemos mencionar la tristeza. Esta suele acompañarse de un deseo de aislamiento y pasividad. Interfiere seriamente en nuestra motivación y en nuestra capacidad de atención y comunicación. Tal y como menciona Daniel Goleman, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender otra. Específicamente en el contexto laboral, la tristeza provoca la disminución de la energía y el entusiasmo y puede afectar el desempeño laboral.
La ira es un sentimiento de aversión o irritación prolongada ante la percepción de alguien o algo que nos desagrada siempre y no se adapta a lo que deseamos. Termina en deseo de alejamiento o aniquilación del otro. Si no podemos manejarla adecuadamente, puede generar violencia en el centro de trabajo e incluso agresiones entre los mismos miembros de una organización. El miedo es un sentimiento desagradable que genera deseos de huida ante la percepción de un peligro o la anticipación de un mal posible. Sirve para ponernos en alerta, pero puede llegar a paralizarnos. El miedo crea gran sensación de angustia y en ocasiones experimentada cuando las personas sienten inestabilidad laboral e incluso temen ser despedidos. Tal es el caso del efecto de las políticas de reducción de personal en una organización que pueden culminar en una reducción del compromiso laboral de los trabajadores. Por su parte, la sorpresa es el sentimiento de admiración ante un estímulo inesperado que orienta todos nuestros sentidos hacia él mismo. Si el estímulo es muy brusco, estaría ante un sobresalto. Queda claro que una sorpresa puede ser tanto positiva como negativa, y esto ocurre en el trabajo también. Por último, se encuentra la emoción del disgusto. Esta se relaciona con el asco que aleja a las personas de situaciones aversivas. En ocasiones en el área laboral y personal sentimos disgusto por una persona antes de darnos la oportunidad de conocerla. También en el contexto laboral, el disgusto podría presentarse ante ciertas tareas o interacción con determinadas personas. Aclaradas ya las emociones, es importante mencionar las características que denotan bienestar emocional en un sujeto. Número 1. Mantiene la compostura emocional en el trabajo y maximiza las relaciones interpersonales. Número 2. Expresa sus emociones a través de la asertividad y las habilidades comunicacionales. Número 3. Crea una energía emocional positiva mediante el control de sus emociones desagradables. Alcanza así una interacción positiva con sus equipos. Número 4. Entiende la conexión entre las emociones experimentadas en un momento dado y el estrés que puede estar provocando en el trabajo. Y número 5. Posee un mayor entendimiento de los sentimientos y el bienestar emocional. Todos podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. A medida que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, sabremos cómo reaccionar ante cada una de nuestras emociones. Es imposible controlar las emociones que nos generan las diferentes circunstancias que se presentan en el contexto laboral. No obstante, sí podemos y debemos controlar nuestras reacciones. Para lograr dicho cometido, es de especial importancia reconocer que ninguna emoción es negativa, pues siempre intenta darnos un mensaje sobre nuestro entorno y debe ser comprendida como tal. La clave está en saber descifrar lo que cada emoción realmente nos quiere decir. Bien, ahí veíamos pues parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Dentro del contexto laboral, ¿verdad? Por ahí me indicaban que no se escuchaba muy bien el video. Creo que era ahí de poder quizás regular un poco el volumen, pero no se preocupen, de todas maneras, esa presentación pues también se las podemos compartir, ¿verdad? Así como los enlaces de los videos para que ustedes también puedan reproducirlos o verlo nuevamente, ¿verdad? Para que puedan contar con este material, ¿verdad? Por si en algún momento también ustedes pues quieren compartir esta información con sus colaboradores, ¿verdad? O pues quieren revisar un poco más a fondo, ¿verdad? Sobre la inteligencia emocional o sobre este tema. Así es de que con todo gusto pues también les hacemos llegar la información y el material. Bien, entonces parte de lo que se menciona en el video es que como seres humanos, ¿verdad? Tendemos a experimentar diferente tipo de emociones, ¿verdad? Y esto no solamente se da pues en el contexto personal, sino que en el contexto laboral, ¿verdad? En su negocio. Entonces, es necesario que sí, reconozcamos que ciertas situaciones nos van a hacer sentir de diferente manera, ¿verdad? Como les mencionaba, van a haber situaciones que nos hagan sentir enojo, que nos hagan sentir ira, ¿verdad? Y otro tipo de sentimientos que nos pueden llevar a reaccionar de una manera negativa. ¿Por qué digo reaccionar? Porque las emociones no son negativas, ¿verdad?
como les decía hace un momento, las emociones son algo innato, ¿verdad? De las personas. Entonces, todas las emociones son parte del ser. Entonces, no podemos decir que esta emoción es mala o esta emoción es buena. Lo que sí podemos controlar son esas reacciones, ¿verdad? Esas reacciones son las que pueden ser negativas o positivas, ¿verdad? Porque yo me puedo sentir molesta con X persona o por cierta situación que pasó, pero eso no quiere decir que yo voy a reaccionar de una manera negativa con la persona, ¿verdad? O dependiendo de la situación, pero esa reacción que yo voy a tener es la que yo tengo dentro de mi capacidad, por decirlo así, de poder manejarla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere con la inteligencia emocional, o ese es el objetivo de la inteligencia emocional más bien, ¿verdad? Sí, reconocer esas emociones, saber en qué situaciones se presentan para poder reaccionar de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional prácticamente. Entonces, vamos a ver 3 claves para poder fomentar la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, la primera de las claves es, pues, el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, es decir, tomar conciencia de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, de manera personal, pues, todo inicia, como les decía, el autoconocimiento, ¿verdad? Esto nos va a facilitar entender cuáles son nuestras emociones y asimismo para poder manejarlas, sobre todo cuando son intensas. Por ejemplo, cuando escuchamos que alguien dice, ah, es que vos sos una persona explosiva, ¿verdad? O ese tema o término que hoy está muy de moda, que dicen, ah, es que vos sos tóxico, sos tóxica, ¿verdad? Entonces, se han vuelto palabras bastante comunes hoy en día, ¿verdad? Pero, o sea, son personas que tienen emociones intensas, ¿verdad? Entonces, el poder manejar esas situaciones, imagínense, o sea, hasta el punto en cómo van avanzando, ¿verdad? Estas situaciones. Entonces, para no caer en eso, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, ¿o qué puedo hacer, verdad? Primero hay que autoconocerse, ¿verdad? ¿Qué situaciones son las que me llevan a sentir esas emociones y cuál sería entonces la mejor manera de reaccionar? Mire, o sea, usted es la dueña, usted es el dueño de sus sentimientos, ¿sí? Y usted es la dueña y el dueño de su cerebro y usted puede decir, estas emociones o esta situación no voy a dejar que me afecten, ¿verdad? O lo voy a solucionar de esta manera, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a hacer personas más felices también, ¿verdad? Entonces, es necesario que como líderes de un negocio, como personas pues propietarias, ¿verdad? De una empresa, sepamos poder manejar nuestras propias emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí es donde nacen también los buenos líderes o las buenas lideresas, ¿verdad? El poder o el saber cómo manejar nuestras emociones y cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿verdad? Y eso mismo pues va a influenciar a las personas que trabajan con nosotros o con nosotras, pero entonces para los colaboradores pues ante cada reacción, pues cada frase o cada expresión, ¿verdad? Que realizan, estos son señales, ¿verdad? Que nos brinda o que nos dan la información de saber si estas personas están manejando de manera adecuada o inadecuada sus emociones, ¿verdad? En el contexto laboral. Entonces ahí es donde podemos aprovechar para poder pues hacerles la reflexión sobre la importancia de que puedan aplicar la inteligencia emocional y la conciencia de saber manejar esas emociones, ¿verdad? Y la mayoría de problemas que se dan en los negocios o pues también en el contexto personal tiene que ver con las emociones. Entonces, este es un tema realmente importante y pues tenemos poco tiempo pues, para que lo podamos abordar todo, pero estas son como las claves más importantes para que ustedes puedan ir fomentando la inteligencia emocional tanto de manera personal como
en el contexto pues empresarial, ¿verdad? Entonces, el poder tomar conciencia primero de nuestras emociones es una de las primeras claves. La segunda clave es el poder detectar oportunidades de mejora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que analizar cuáles son esas reacciones que tenemos ante determinadas situaciones, sobre todo aquellas, como les mencionaba, donde por lo general reaccionamos de una manera negativa. Eso es con lo primero que tenemos que iniciar, poder identificar esas situaciones y también entender esos sentimientos, ¿verdad? Como les decía, no es que vamos a dejar de sentir, sino es poder reconocer esas situaciones que me hacen sentir de cierta manera y de qué forma yo puedo reaccionar en la medida en que eso no me genere más problemas, sino que me permitan poder, poder solucionar o poder salir de esa situación de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero debemos primero, pues como les decía, detectar esas situaciones, ¿verdad? Y pues con nuestros colaboradores o colaboradoras, ¿verdad? Hay que socializar sobre los beneficios de aplicar la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, aquí también es como yo como persona, como propietario o propietaria de mi negocio, tengo que dar el ejemplo, ¿verdad? Y asimismo, pues también hacer la reflexión con las personas que me ayudan, ¿verdad? Entonces, ahí pues ustedes pueden tomar conciencia, ¿verdad? Y mencionarles sobre la importancia de poder gestionar adecuadamente las emociones, ¿verdad? De las personas que les ayudan y pues que esto al mismo tiempo les va a ayudar a manejar de una mejor manera diferentes situaciones tanto de presión o de conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les mencionaba, o sea, en las oficinas o en los negocios, pues muchas veces los problemas es por eso, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, con un manejo adecuado de la inteligencia emocional se hace más fácil comprender y trabajar de manera positiva, ¿verdad? Sentimientos como la desmotivación, el cansancio o el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, estos sentimientos, ¿verdad? De la desmotivación, el cansancio, el estrés, o sea, son emociones que realmente nos perjudican y no solamente en la parte emocional, sino que con el tiempo nos van causando problemas físicos. Y hay gente que dice, pero es que si yo estaba sano, yo estaba sana, yo no sé por qué me he enfermado, no sé por qué me dio azúcar en la sangre, no sé por qué estoy padeciendo del colon, ¿verdad? No sé por qué me dio el derrame. Entonces, también es una cuestión de autocuido, ¿verdad? Muchos empresarios exitosos, empresarias exitosas han pasado por situaciones bien complicadas debido a situaciones pues del mismo negocio o cuestiones personales y debido a que no han sabido manejar esas situaciones, no han podido manejar sus emociones, eso lo que ha hecho es que reaccione, o sea, que tengan una reacción física negativa, les ha perjudicado enormemente. Entonces, ahí ven ustedes que hay gente que quedan hasta en estado vegetal, pues, o pierden la sensibilidad en una parte de su cara o de su cuerpo, ya no se pueden movilizar, o que tienen que cuidarse debido al azúcar en la sangre, ¿verdad? Entonces, hay ciertas situaciones físicas que dependen mucho de la parte de nuestras emociones, que si no las cuidamos, no le damos tratamiento a esto, realmente nos pueden llevar a situaciones bien complicadas de salud. Y la última clave para fomentar la inteligencia emocional es poder promover e incentivar el cambio, ¿verdad? Eso es importante. Como líderes o lideresas debemos dar el ejemplo. Es importante capacitarse y trabajar en desarrollar nuestra propia inteligencia emocional, ¿verdad? Y que esto pues también nos va a permitir conectar de manera más efectiva con las emociones de nuestros colaboradores o colaboradoras. Y pues obviamente nos va a facilitar el poder tratarlos o tratarlas de una manera más respetuosa, con profesionalismo, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, no tienen ese tacto para poder trabajar con sus colaboradores,
¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando sale algo mal en el negocio, lo que hacen es casi que insultan a la gente, ¿verdad? Las personas. Entonces, obviamente ese no es una manera profesional ni humana, pues, de estar tratando a alguien, sino que todo tiene su forma de cómo decirse las cosas, ¿verdad? Su ámbito. Entonces, esta parte pues nos va a permitir, ¿verdad? Conocer de cerca también los hábitos de las personas, lo que será pues también al mismo tiempo utilizado para lograr una mejor capacitación, ¿verdad? Es decir, debemos identificar aquellas áreas de mejora que nos permitan pues ir creciendo, ¿verdad? De manera personal, tanto como en el negocio. Hay una herramienta muy bonita que por cuestiones de tiempo ya no la podemos desarrollar, pero esperamos pues en próximas sesiones poderla incorporar, que se llama el círculo de la vida. En ella pues cada una de las personas, también si lo quieren desarrollar con las personas de su negocio, ¿verdad? Las personas que les colaboran, pues también podemos organizar algo para poderles brindar esta herramienta, en la cual se evalúan diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? El trabajo, la familia, aspectos de religión, todos aquellos aspectos que son importantes para cada persona, ¿verdad? Entonces usted evalúa qué tan satisfecho o satisfecha se encuentra con cada una de esas áreas, ¿verdad? Y ahí pues podemos identificar cuáles son esas áreas de mejora que debemos realizar. Y eso pues lleva un paso a paso, un proceso en el cual eso me indica que yo voy a ir cambiando, voy a mejorar. Si antes yo reaccionaba de manera negativa, ¿verdad? Cuando iba en el tráfico y pues yo miraba que me tardaba media hora, entonces ahora voy a reaccionar de una mejor manera, voy a tomar otras estrategias, voy a salir media hora antes, voy a buscar música que me relaje, en fin, usted va a buscar diferentes estrategias que le ayuden a cambiar, ¿verdad? Esa situación, que le ayuden a cambiar esos sentimientos o esa reacción que usted tenía cuando se enfrentaba a ese tipo de situaciones. Entonces la inteligencia emocional se trata de eso, ¿de acuerdo? Que podamos promover también e incentivar ese cambio de decir, bueno, si yo antes reaccionaba de esta manera, pues ahora quiero cambiar, quiero mejorarlo. Y también voy a promover eso en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Vamos a buscar la mejor manera de hacer las cosas. Hay que integrarnos, veamos qué podemos mejorar y pues obviamente eso también nos va a ayudar a ser personas más productivas y más felices, tanto en nuestro entorno personal como profesional, ¿verdad? Así como el empresarial. Entonces, espero que puedan aplicar, ¿verdad? Estas herramientas tanto en el contexto personal como empresarial, como les mencionaba. Si quieren contactarnos, ¿verdad? Para poder también poder implementar o poderles hablar un poco más sobre la inteligencia emocional de manera ya más personalizada o a lo mejor con su equipo de trabajo, pues también pueden contactarse, ¿verdad? Ahí está el correo, ¿verdad? Oficial de CONAMIPE, así como mi correo personal que es ylopez@conamipe.gov.sb. Así que pueden escribirme ahí, ¿verdad? Con todo gusto. Mi nombre, como les repetía al inicio, es Iris López y estamos a la orden pues para poder solventar cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan, ¿verdad? Así es de que les dejo mi correo. Igual, ¿verdad? Si alguien quiere tener el material, pues la presentación o los enlaces de los videos, igual con todo gusto ustedes me escriben y yo se los comparto. Así es que pues ha sido un gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes en esta jornada y esperamos pues que sea de mucho provecho, ¿verdad? Para ustedes y también para sus colaboradores y colaboradoras. Así es que los invito también, ¿verdad? Que puedan participar a los diferentes webinars que se están desarrollando día con día, así como también, ¿verdad? Los capacitaciones que se están brindando sobre el uso pues también de archivo Wally, ¿verdad? Que sabemos que hoy en día pues es parte de los temas que
están interesados pues las personas emprendedoras y empresarias. Así es de que pueden visitar la página de CONAMIPE y estar pendientes pues de los próximos webinars. Ha sido un gusto. Así es que les deseo que pasen una feliz tarde y como les decía, estamos a la orden. Un gusto.